Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas y, en particular, en el universo de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Yemin y Emanet y están al tanto de todo lo que sucede con los actores, pero para los que no lo están, o para refrescar la memoria, hoy vamos a desenmascarar el escandaloso falso romance que ha estado circulando y lo más importante, cómo este cuento de hadas inventado ha afectado a Halil y Esra, no solo a ellos, sino también al panorama de la industria turca. Sé que les encanta el drama y créanme, este tema lo tiene en abundancia. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes, análisis y todo lo que necesitas saber sobre tus actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo para que no se lo pierdan. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con nuestros ídolos, nos permiten seguir sus carreras y, en ocasiones, hasta saber un poquito de sus vidas personales. Pero por otro lado, abren la puerta a la especulación, a los rumores y, lamentablemente, a las mentiras. Y este es precisamente el caso que nos ocupa hoy. Es un ejemplo perfecto de cómo la inmediatez y la falta de verificación en línea pueden crear tormentas mediáticas que perjudican a las personas. Todo comenzó con rumores muy jugosos, sobre un supuesto romance entre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Para quienes no los conozcan, Halil interpretó a Yaman en la exitosa serie Yemin, un papel que lo catapultó a la fama y le ganó el cariño del público por su carisma y talento. Su interpretación de Yaman fue cautivadora, mostrando una gama de emociones que iban desde la fortaleza y la determinación hasta la vulnerabilidad y el amor. La dedicación de Halil a su papel se reflejó en la forma en que capturó la esencia del personaje, ganándose el respeto de la crítica y la admiración de sus seguidores. Mientras tanto, Esra Turkoglu, conocida por su papel en Emanet, también ha logrado una gran popularidad y reconocimiento. Su interpretación, especialmente en esta serie, es de un alto nivel, y ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de transmitir emociones profundas y complejas. Su personaje a menudo es el centro de la historia, y ella lo aborda con una sensibilidad y una madurez que superan su edad. Ambos actores, con su talento y dedicación, han construido sólidas carreras en la industria turca. La química entre ellos, por cierto, es innegable. La conexión que proyectan en pantalla, el juego de miradas, la forma en que interactúan, todo esto alimentó la fantasía de muchos seguidores. Sin embargo, lo que muchos no sabían, y que es crucial entender, es la diferencia entre la química profesional y la relación personal. La química en pantalla es una habilidad que los actores desarrollan para conectar con su audiencia, y no necesariamente refleja la realidad de sus vidas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo se gestó esta historia del falso romance? Pues bien, a medida que los rumores cobraban fuerza, comenzaron a surgir publicaciones en redes sociales, fotos editadas, vídeos manipulados, todo para alimentar la fantasía de este romance. Aquí es donde la situación se vuelve preocupante. Se utilizaron herramientas de edición y manipulación para crear una narrativa visual que apoyara la supuesta relación. Fotos en las que se les veía juntos en situaciones comprometedoras, vídeos con cortes y montajes que sugerían miradas cómplices y gestos de afecto. La tecnología, en lugar de ser una herramienta para la conexión, se convirtió en un arma para la desinformación. Algunos fans emocionados creyeron en la historia y se dedicaron a difundir aún más el rumor, creando una especie de narrativa en torno a ellos. Se hablaba de citas secretas, de miradas cómplices, de mensajes subliminales en sus publicaciones, un auténtico festival de especulaciones. Se crearon fanfics que exploraban la supuesta relación, y se generó un ambiente de expectativa en torno a cada una de sus apariciones públicas. Las cuentas de fans dedicadas a ellos crecieron exponencialmente y se convirtieron en fuentes de información para muchos seguidores. Este fenómeno de narrativas creadas por fans es común en la era digital, pero también puede ser peligroso. Cuando los fans se involucran emocionalmente con una historia, pueden perder la capacidad de discernir entre la ficción y la realidad. Esto puede llevar a la idealización de los actores y a la creencia de que sus vidas personales son tal y como se las imaginan.
Y aquí es donde la situación se pone seria. ¿Por qué? Porque todo esto, señores y señoras, era una mentira. Un montaje, un invento creado por fans y por algunos medios de comunicación que, buscando clics y engagement, no dudaron en alimentar esta farsa. No existía, ni existe ninguna relación romántica entre Alil y Esla. La ausencia de una relación romántica no disminuye el valor de su trabajo como actores, pero sí pone de manifiesto la necesidad de separar la ficción de la realidad. La responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de esta información falsa es particularmente preocupante. En la búsqueda de audiencia y clics, algunos medios recurren a la especulación y a la desinformación, sin verificar la veracidad de las historias que publican. Este comportamiento erosiona la credibilidad de los medios y contribuye a la proliferación de noticias falsas. Imaginen el impacto que esto tuvo en ambos actores. De repente se vieron envueltos en una historia que no era suya, en una presión mediática que no habían solicitado. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a acecharlos, a buscar cualquier indicio que confirmara el romance. Esto, por supuesto, generó incomodidad, estrés y, seguramente, mucho fastidio. La invasión de su privacidad fue un hecho y tuvieron que lidiar con preguntas incómodas y especulaciones constantes sobre sus vidas personales. Para Alil, esta situación debió ser especialmente complicada. Al ser un actor más reservado y menos dado a exponer su vida privada, el escrutinio mediático y las falsas noticias seguramente lo afectaron aún más. Tuvo que lidiar con preguntas incómodas en entrevistas, con rumores maliciosos en las redes sociales, y con la constante especulación sobre su vida personal. La presión constante de los medios, que buscaban cualquier prueba de la supuesta relación, seguramente generó un ambiente de estrés y ansiedad. Esla, por su parte, también tuvo que enfrentarse a esta situación. Aunque es una actriz con una mayor presencia en redes sociales, y tal vez más acostumbrada al mundo mediático, seguro que la falsedad del rumor y la intromisión en su privacidad le generaron malestar. Además, este tipo de situaciones pueden afectar su imagen pública y generar malentendidos entre sus fans y, por supuesto, con sus compañeros de trabajo y amigos. La necesidad de aclarar constantemente la situación, de desmentir los rumores y de proteger su vida personal seguramente representó un desafío importante para ella. Pero lo peor de todo esto no es solo la mentira en sí misma. Lo más preocupante es cómo las redes sociales y algunos medios de comunicación pueden distorsionar la realidad, manipular la información y, en última instancia, afectar la vida de las personas. En este caso, el falso romance tuvo consecuencias negativas para Alil y Esla, quienes se vieron obligados a lidiar con una situación que no habían provocado. Este caso es un claro ejemplo de cómo la desinformación puede propagarse rápidamente en la era digital y de cómo puede afectar a las personas que se encuentran en el ojo público. La falta de verificación de la información, la manipulación de imágenes y vídeos, y la creación de narrativas falsas son problemas que deben ser abordados por la sociedad en su conjunto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que debemos ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios. No todo lo que se publica es verdad. Debemos cuestionar, investigar y verificar la información antes de creerla o difundirla. La capacidad de discernir entre la información real y la desinformación es esencial en el mundo actual. Debemos ser conscientes de las fuentes de información que consumimos y de la posibilidad de que estén sesgadas o manipuladas. La verificación de hechos, la investigación y la consulta de fuentes confiables son herramientas cruciales para evitar caer en la trampa de las noticias falsas. Segundo, que debemos respetar la privacidad de los actores y de cualquier persona pública. No tenemos derecho a inventar historias sobre sus vidas personales. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. El respeto por la privacidad es un valor fundamental, y es especialmente importante en el caso de las personas que se encuentran en el ojo público. No debemos especular sobre sus vidas personales, ni difundir información falsa o sensacionalista. La empatía y la consideración hacia los demás son esenciales para construir una sociedad más justa y respetuosa. Tercero, que la toxicidad en las redes sociales es un problema real. Los rumores, los insultos y la difusión de información falsa pueden causar mucho daño. Debemos ser responsables en nuestro comportamiento en línea y promover un ambiente más respetuoso y amable. La toxicidad en las redes sociales es un problema creciente, y es importante que todos contribuyamos a crear un ambiente más positivo y constructivo.
Debemos evitar los insultos, los rumores y la difusión de información falsa. La promoción de la empatía, el respeto y la tolerancia son fundamentales para combatir la toxicidad en línea. Cuarto, que la industria del entretenimiento y los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la forma en que se presenta la información sobre las personas. La búsqueda de clics y engagement no debe ser prioritaria sobre la veracidad y el respeto a la privacidad. Los medios deben adoptar prácticas éticas, verificar la información antes de publicarla, y evitar la difusión de rumores y especulaciones. A pesar de todo esto y por fortuna, tanto Alil como Esla han sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. Han continuado trabajando en sus proyectos y han demostrado profesionalidad y madurez ante esta situación. Han sabido ignorar los rumores y centrarse en lo importante, su trabajo y su bienestar personal. Su capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta mediática es admirable. Quiero recordarles que es vital que seamos respetuosos con las vidas privadas de los demás. Debemos dejar de inventar historias que no son ciertas y concentrarnos en el trabajo de estos actores. Valorémoslos por su talento, por su trabajo, por su dedicación, y no por las fantasías que creamos sobre sus vidas privadas. Su talento y dedicación merecen ser reconocidos, y debemos dejar de lado las especulaciones sobre sus vidas personales. Este falso romance también tuvo un impacto en la forma en que se percibe la industria turca en general. La atención se desvió del trabajo de los actores y de la calidad de las series, y se centró en rumores y especulaciones. Esto puede dañar la reputación de la industria y dificultar la labor de los actores y productores. La industria turca, conocida por sus producciones de alta calidad y sus atractivas historias, enfrenta el desafío de mantener la integridad y la profesionalidad en medio de la era digital. La necesidad de equilibrar la atención mediática con la protección de la privacidad de los actores es crucial. La promoción de una cultura de respeto y responsabilidad en la industria es esencial para asegurar su éxito a largo plazo. Y aquí, en este punto, llega la parte más importante del vídeo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de los demás. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Han sido testigos de situaciones similares en el mundo de las series turcas? ¿Creen que la industria turca tiene que hacer más para proteger la privacidad de sus actores? Cuéntenme. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiremos hablando de series turcas, chismes, análisis y todo lo que necesitan saber para estar al día. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.